octava generación y nuevos Pokémon, mini jefes y mucho más. Descubre Pokémon Ozone en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo con una actualización llamativa de un fangame que jugué hace bastante. Y sí, vamos a ver las novedades y mejoras que tenemos en esta nueva versión que seguro muchos vais a recordar. Pokémon Ozone es un fangame en español creado por el equipo Ozone, todavía en beta con 2 gimnasios y 15 localizaciones. Lo mejor es que en esta última actualización tendremos muchísimas mejoras, como gráficos y combates. Si te gusta descubrir nuevas regiones, personajes e historia, te encantará, ya que viajaremos a Azure, donde tendremos que ir derrotando a líderes de gimnasios y minibosses en la aventura, con un montón de misiones principales y secundarias por medio. Como inciso, en su momento lo jugué y si os digo la verdad, ha mejorado bastante. Es por ello que he decidido volver a traerlo, ya que me parece que por fin tiene algo bastante bueno que ofrecer y al final eso es lo importante. Y bueno, antes de nada este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible. Tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. La verdad que ha sido toda una sorpresa y como siempre las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que si te gustan estas reviews, al menos habrá más si le dais al like, yo lo prometo. Recuerdo que algunos de estos juegos también los juego por Twitch, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter. Tienes todas mis redes sociales por la descripción, no hay pérdida. Vamos con la review de Pokémon Ozone en español, que es a lo que hemos venido y aquí contando mi vida, es que no se puede. Empecemos con los Pokémon, donde encontraremos desde la primera generación hasta la octava generación. Además contaremos con iniciales Fakemon, además de algunas formas regionales añadidas para esta aventura. Vamos con características y funciones, donde encontraremos tipo hada y daño físico y especial. Lo mejor es que se han actualizado los movimientos, habilidades y objetos hasta la octava generación. Una función que seguro os va a encantar, fijo, son los mini jefes, que serán entrenadores más fuertes de lo normal y que te harán combatir a buen nivel. No esos entrenadores de mierda, no, este es un entrenador de verdad. Lo mejor es que encontraremos mejoras de calidad y accesibilidad, como por ejemplo el PC portátil, que nos ayudará a cambiar Pokémon en cualquier lugar que estemos. Y bueno, vamos con la duración, aunque como dije es una beta con 2 gimnasios, no esperes demasiado. Actualmente tendremos 2 medallas, 15 localizaciones y gran variedad de misiones secundarias. El autor confirma unas 2 horas de duración actualmente, que no es mucho, ya lo sé. Aunque depende de las misiones y la velocidad que decidas jugar. En la beta actual encontraremos más de 10 misiones secundarias y 3 mini jefes, además de los 2 gimnasios que antes mencioné, que yo creo que está bastante bien y es buen contenido. Vamos con los gráficos, que serán estilo cuarta generación, con mugshot de personajes. Lo mejor es que se nota un gran remapeado desde la beta de hace un tiempo, donde veremos grandes mejoras y un montón de novedades. Y así, toca contar la historia de Pokémon Ozone y su región Azure, así que vamos a ver la sinopsis del autor. La aventura tiene lugar en la región de Azure. El profesor Carrasco, una eminencia en la región en cuanto a investigación Pokémon, os dará a ti y a tu rival, un chico enérgico y risueño, vuestro primer Pokémon. Vuestra meta en esta aventura será conseguir todas las medallas de gimnasio de la región. Sin embargo, pronto tendréis un encontronazo con los misteriosos y peligrosos sujetos, que parecen estar tramando algo que podría poner a Azure en peligro. En vuestro periplo conoceréis a una gran variedad de personajes que os acompañarán durante vuestro viaje, al igual que descubriréis increíbles y variadas localizaciones que explorar y nuevas especies de Pokémon autóctonas de la región de Azure.
¿Está la región de Azure en peligro? ¿Serás capaz de hacerte con todas las medallas y alzarte como campeón de la región de Azure? ¿Encontrarás todos los nuevos Pokémon que habitan en la región? Adéntrate en la región de Azure y vive una gran aventura. Una aventura diferente donde no solo tenemos que derrotar los líderes de gimnasio, sino también cumplir con las expectativas de los minibosses y hacer muchas misiones secundarias, que al final es a lo que hemos venido, a hacer misiones secundarias. Y llega el momento de mi opinión personal, aunque he de decir que en general me encanta. Hace un tiempo lo jugué en directo y fue una experiencia un poco extraña, ya que tenía cositas que sí me gustaban, pero se notaba que era un proyecto que acababa de empezar. Me alegra ver que actualmente han mejorado muchas de las cosillas que quedaban un poquito raras, y tenemos un proyecto que sí, podemos disfrutar con un montón de novedades, que al final es lo importante. Es verdad que actualmente no tenemos demasiado contenido, es algo que se nota y me da pena, sinceramente, ya que me gustaría avanzar un poco más en la historia. Pero bueno, habrá que ver en el futuro qué actualizaciones tenemos, y si os gusta mucho traeré más novedades. Para eso va a servir tu like, tenlo en cuenta. Y bueno, vamos al momento importante sobre si lo recomiendo o no. Pues actualmente sí que lo recomiendo, sobre todo si no te importa que tenga muy poca duración, ya que como dije son 2 horas. Si estás pensando en jugar algo completo, pues tienes un top que hice hace poco, que saqué fangames completos en español, pero para este habrá que esperar. Sinceramente espero que no toque esperar demasiado, pero será una alegría ir viendo actualizaciones de este proyecto, sobre todo ahora que podemos verlo con mucho más cuerpo y trabajo que como cuando lo jugué yo en su momento. Porque sí, ha habido muchos cambios y yo estoy muy contenta con lo que veo actualmente. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. E incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!